Saludamos a toda la audiencia de este canal de YouTube. Como saben, soy Leonardo Bazán y hoy me encuentro nuevamente en el centro de la ciudad de Rosario para lo que es esta cuarta edición de Perspectiva Política. Hoy me acompaña la candidata a concejal del Frente de Izquierda, Carla de Diana, con nosotros. Le damos la bienvenida. Carla, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por la visita. Bueno, última semana de campaña, las elecciones ya en puerta. Me imagino que debe estar bravo el ritmo, ¿no? Con muchas actividades. Sí, nosotros estamos acostumbrados a la militancia barrial, en los lugares de trabajo. Somos militantes populares, así que no lo hacemos solo en campaña electoral. Claro. Este tipo de vida es nuestra vida. Claro. Recorrer los barrios, hablar con los vecinos, tratar de organizar los reclamos que hay, que son muchísimos, y ver cómo le podemos dar un canal positivo a partir de darle una respuesta a esas demandas que tiene la ciudadanía, que son muchísimas. Bueno, ya que hablamos de elecciones, la primera pregunta que le quería hacer respecto al Consejo es cómo ve el escenario político de cara a estas elecciones del 29 de julio. Cómo ve a los candidatos, los discursos, más o menos qué análisis puede hacer de todo lo que se está jugando en este momento. Mira, me parece que quedó bastante despejada la elección. Hay 3 candidatos de la derecha, del oficialismo provincial y nacional, luego 3 candidatos del peronismo y luego la izquierda. Es decir, está todo muy claro. Los candidatos oficiales están defendiendo un terrible ajuste que están pagando los jubilados, que están pagando los docentes, los jóvenes, los trabajadores de la salud y de la educación. Sí. Los candidatos de la oposición son sostén de ese ajuste a partir de que están convocando una pasividad en nombre de un futuro que está muy negro, incluso en el marco de una guerra mundial que todos estamos viendo por TV y que esperemos que no llegue a nuestro país. Y luego la izquierda, que está plantada muy firmemente, planteando el aumento de salarios, el aumento de jubilaciones, la restitución del servicio de colectivo en los barrios, la urbanización genuina que hoy no hay. Claro. Así que me parece que en este escenario político, aquel que quiera defenderse, que quiera salir a enfrentar todo esto que estamos viviendo, va a encontrar en la izquierda un aliado, un amigo, que va a salir junto con él a luchar todas estas causas populares. Estuve viendo, por lo que venía viendo el trabajo que están haciendo, que en las elecciones anteriores, en las PASO, tuvieron un muy buen papel y que se hablaba de una elección que puede ser histórica para la izquierda en la ciudad de Rosario, ¿no? Bueno, después de mucho tiempo logramos pasar las PASO. Sí. Vos sabés que son filtros que están pensados para que los partidos más pequeños no logremos transponer algunos umbrales de votos en el marco de una elección que está muy dominada por los aparatos tradicionales. Las elecciones siempre están atravesadas por intereses económicos, por intereses muy fuertes. Y bueno, haber podido superar todo esto significa que hay una fuerza muy profunda que quiere que nosotros podamos estar en estas elecciones. Y si entráramos al Consejo, sería la primera vez que el Frente de Izquierda tiene una voz propia. Y en ese sentido sí creo que sería un gran dato político, incluso de alcance nacional, en el marco de lo que parece ser un refuerzo de un planteo de Milei, de un planteo más derechista. Claro, como marcar un precedente, tal vez, ¿no? Creo que sería un contrapunto, claro, sí, un contrapunto muy fuerte que la izquierda pueda entrar al Consejo de una de las ciudades más grandes de la Argentina. Comparto, de verdad comparto. Quería consultarle, ya que hablamos del Consejo, en caso de llegar al Consejo Municipal, ¿cuáles serían las principales iniciativas, propuestas que tiene usted como candidato? Mira, hay muchas cosas para hacer. Deben ser muchas claramente, pero... Te resumo algunas, dale, de claro. Una. Mira, sí. En primer lugar, queremos recoger un reclamo de las organizaciones de jubilados de la ciudad de que el boleto de transporte sea gratuito para ellos. Porque como estamos atravesando una situación muy mala, las personas mayores la están pasando realmente muy mal, jubilaciones que son de 340.000 pesos, un recorte muy fuerte de los medicamentos en PAMI, sí, lo cual está provocando situaciones realmente trágicas. Yo hablo con gente grande en la calle que está muy angustiada porque no puede comprar los remedios y por lo tanto estas medidas significan una sentencia de muerte a plazo. Entonces creo que un sector especialmente vulnerable también. Y que ha sido golpeado por todos los gobiernos a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Sí. Siempre hubo ajuste contra los jubilados, manipulación de los fondos del ANSES, que en realidad es una caja de los trabajadores, porque los fondos que están ahí los aportamos los trabajadores de nuestros ingresos. Claro. Entonces creo que esto sería un pequeño paliativo y una manera de que el municipio dé una mano a un sector que realmente la está pasando muy mal. Luego creemos que hay que abrir los libros del ente de movilidad del transporte al control de trabajadores, de vecinos, porque no sabemos a dónde fueron a parar los subsidios, en la medida en que hay recorte de las líneas de colectivo, un tarifazo permanente, tenemos uno de los boletos más caros de la Argentina, y encima los trabajadores cobran muy mal. Creemos que hay que transparentar todo eso
y para poder hacerlo tiene que haber una participación independiente de sectores que realmente puedan revisar esto para terminar aparte con los tarifazos y que entren los colectivos a los barrios más, digamos, alejados del centro, que creo que es algo importante para que la gente pueda ir a laburar, para que pueda dar a estudiar. Sí, también viene habiendo bastantes inconvenientes con el tema del transporte en la ciudad. Totalmente. Medidas, o sea, en los últimos años se viene pronunciando esa situación. Totalmente, tenemos una enorme crisis en el transporte, que aparte creo que golpea especialmente a la juventud, provocando cosas muy feas como que los jóvenes no puedan, por ejemplo, venir al teatro, venir al cine, venir a tomar algo en el centro porque no entra el colectivo a su barrio después de las 9 de la noche. Me parece que eso es una discriminación que hay que terminar. Tiene que haber servicio de transporte público en la segunda ciudad más grande de la Argentina. Así también, que... de la mano con esto, ya que justo lo menciona, creo, bueno, en mi caso yo no soy rosarino, soy de un pueblo de Centeno, a 100 kilómetros de esta ciudad, vivo acá por la facultad, digamos, soy rosarino por adopción. Y un concepto que se tiene, el que viene de afuera de Rosario, es qué lindo es Rosario, qué lindo está Rosario, ¿no? ¿Cree usted que hay dos realidades de esta misma ciudad? Porque por ahí el que viene de afuera mucho no lo ve, e incluso me ha pasado con amigos familiares que vienen y dicen, che, Rosario está muy lindo. Y yo por ahí pienso, sí, lo que vemos es lindo, pero a veces basta correrse 40 cuadras para cualquier lado de la ciudad que la realidad es otra, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? Sí, tal cual, vienen los turistas, van al Monumento a la Bandera, pasean por el río, ven los parques y bueno, todo es color de rosa. Claro. Luego salís de los bulevares y ves la Rosario maltratada por el intendente Hatkin, por el Consejo Deliberante que abandonó esos barrios y tenemos situaciones terribles, barrio Agote no tiene agua, por mencionar un barrio que está bastante cerca del centro, lo mismo barrio Toba. Tenemos situaciones realmente dramáticas de gente que no tiene acceso a un derecho vital como es el agua. Luego tenemos, por supuesto, el copamiento de los búnkers, que siguen pululando por toda Rosario a pesar de la campaña que ha hecho Puyaro. Sí. Barrios enteros, Tío Rolo, lleno de búnkers, porque acá el negocio del narcotráfico está ligado a los puertos privados, que siguen siendo un colador del gran delito. Eso no ha sido resuelto y tenemos mucha propaganda, mucha campaña, pero no tenemos realmente una situación de seguridad en los barrios. La gente vive con mucho miedo en sus barrios. Y parece que esa gente nunca ninguna gestión se acuerda, ¿no? Porque son problemas que se vienen arrastrando de muchos años también. Sí, yo te diría por lo menos los últimos 20, 30 años, desde la privatización de los puertos en los 90 y luego todo ha ido empeorando en una pendiente muy, muy pronunciada. Después faltan obras básicas. Vos vivís en algún barrio tipo Alvear, se te cae un árbol en el techo de tu casa producto de la tormenta y no viene nadie para sacarlo. Vivís en barrio Nuevo Alberdi, se te inundan las zanjas y entran las aguas servidas a tu vivienda y así viven los niños. Basurales a cielo abierto. Sí, creo que es un problema muy grande al que no se le da quizá demasiada importancia por parte del sector político, ¿no? Sí. Porque si no estaríamos hablando de esta doble realidad de una ciudad que lo que la gente ve, que el turista ve, parece que es todo hermoso, todo es color de rosa y la realidad de muchísimos habitantes no es la misma. Y muestra la gran desigualdad, porque esta es una ciudad rica, es una ciudad donde opera la Bolsa de Comercio de Rosario, donde operan las principales multinacionales cerealeras, y sin embargo no hay una devolución, ¿no? Esa teoría del derrame, acá no la vimos nunca. Tenemos los barrios castigados por el ajuste, castigados por la falta de obras, y luego, bueno, los sectores donde está el capital financiero, las grandes constructoras, las megatorres, donde viven sectores privilegiados y donde también se lava el dinero del narcotráfico, pues se sabe muy bien que la especulación inmobiliaria es un vehículo para el lavado del dinero negro. Así que creo que hay que denunciar todo esto y por supuesto hay que luchar por una Rosario para los trabajadores. Terminar con esta Rosario de primera y esta Rosario de segunda y tener una única Rosario donde estemos todos integrados a un mismo tejido urbano y luego, bueno, cada uno obviamente vivirá su realidad particular, pero todos tenemos que tener cierto rasero común, que es tener agua, tener luz, tener colectivo, para de esa manera poder trabajar, poder estudiar. Claro. A ver, si tiene alguna cuestión más que agregar del tema del Consejo Municipal, vía libre obviamente, y me quedó una última pregunta. En la edición pasada de este ciclo, de este podcast, pasó Franco Volpe, concejal de La Libertad Avanza, la ciudad, y hablaba un poco de la poca presencia que tenía La Libertad Avanza en el Consejo y de los proyectos que por ahí podía llevar a cabo, otros que no. ¿Cómo ve usted, en el caso de tener su banca en el Consejo Municipal, cómo ve la posibilidad de efectivizar proyectos, iniciativas? ¿Cómo cree que va a ser la convivencia con los otros bloques en el Consejo? Sí, yo a Franco Volpe no le conozco ningún proyecto, la verdad, solamente lo recuerdo por las cosas de la dictadura, ¿no? Como gente que habla cosas muy dolorosas y nunca lo vi realmente gestionando nada, igual que ahora el candidato Aliart, que ha hecho campaña electoral para hablar en contra del Hospital Garrahan. Me parece una vergüenza.
Yo creo que la convivencia nuestra va a ser con los vecinos. Nosotros tenemos que rendir cuentas a quienes nos votaron, a los trabajadores, a los jóvenes. Vamos a plantear claramente y con esta tranquilidad nuestras ideas: salario, trabajo en blanco, transporte, urbanización. Tenemos la idea de que acá los sectores más ricos tienen que poner los recursos para que esto ocurra, porque ellos son los que explotan el suelo, los recursos naturales, a la mano de obra, y por lo tanto tiene que haber de parte de esos sectores privilegiados una devolución. Si eso no ocurre, convocaremos a la movilización popular, que es lo que hacemos siempre. El pueblo siempre tiene la razón y eso me parece que es lo más democrático que hay. Luego el resto de los bloques políticos tendrá que rendir cuentas en relación a si son coherentes con lo que dicen, ¿no? Porque hay sectores con los que no tengo ninguna afinidad, por ejemplo, esta persona, sí, y otros sectores que muchas veces uno piensa que tenemos puntos en contacto, pero los quiero ver votar. Quiero ver votar que la Bolsa de Comercio ponga recursos para Barrio Toba, los quiero ver comprometidos con el tema del transporte. Hasta ahora no se vio. Hechos concretos, digamos, ¿no? Sí, porque si no, ¿para qué está el Consejo? Destaco lo de representar los intereses de los habitantes, ¿no? Porque muchas veces hablo del sector político en general, no voy a hacer una distinción de partidos, que a veces queda como en el olvido un poco, ¿no? Llegás a un cargo y te olvidás de representar, o sea, por qué estás ahí, te olvidás como la misión por la que estás ahí, ¿no? Pero destaco eso, porque la política muchas veces se le olvida y por eso hablamos de que las necesidades de la gente no se satisfacen y que sus realidades tampoco cambian, ¿no? Y por eso la mitad de la gente no fue a votar, porque siente que permanentemente lo traicionan, le prometen cosas que no se cumplen. Esto está provocando, bueno, grandes problemas. Y bueno, me parece que acá los que tienen que hacerse cargo son los que vienen gobernando. Los bloques políticos, yo les pongo nombre y apellido, digamos, el peronismo, el macrismo, el radicalismo, el falso socialismo de acá de Rosario. Bueno, son todos sectores que han venido gobernando y cogobernando hace mucho tiempo y la realidad que tenemos es responsabilidad de ellos. Claro. Finalmente, cuando uno se propone para gobernar, tiene que hacerse cargo. Naturalmente, un concejal no va a resolver toda una realidad, pero yo desde mi lugar voy a hacer todo lo que pueda para cumplir con el mandato de quienes nos votaron, que salir a luchar por todas estas cosas. Claro. Bueno, Carla, si le parece, pasamos al siguiente bloque de preguntas. Bueno, Carla, para empezar este segundo bloque, quiero hablar de cuestiones de política nacional. Y una noticia que marcó un poco la agenda política y generó bastante conmoción fue la condena a Cristina Kirchner en la causa vialidad. Quiero saber si usted, como candidata del Frente de Izquierda, le merece alguna opinión de la situación, si tiene alguna reflexión que hacer. Sí, mira, nosotros creemos que este fallo tiene características políticas, no creemos que sea un fallo de tipo judicial, porque no solamente se la condena a Cristina Kirchner, sino que se la inhabilita de por vida a poder presentarse elecciones. Exactamente. Y esto me parece que hay que rechazarlo, porque el Poder Judicial no tiene que decidir la vida electoral de la Argentina, porque es un poder que está también muy comprometido con el propio poder político. Esta idea, por ejemplo, de que la justicia no la vota nadie, más o menos, la justicia la pone el Senado con el acuerdo del presidente de la Nación, con lo cual es un poder bien político. Y Cristina Kirchner fue responsable de muchos hechos de corrupción bajo su gobierno, al igual que Macri, que también tuvo muchísimos hechos de corrupción, al igual que el presidente Milei con la estafa Criptolibra, que ni siquiera se está investigando en serio porque la comisión investigadora está a cargo de los propios libertarios, con lo cual eso da una señal de impunidad. Entonces me parece que cuando la justicia no es imparcial y es parcial, no es justicia. No creo que este sea el principio del fin de la impunidad. Creo que esto empieza en Cristina y termina en Cristina, y por lo tanto el Frente de Izquierda ha sido muy claro en rechazar este fallo por ser proscriptivo, sin darle apoyo político al kirchnerismo y sin poner en duda los hechos de corrupción. Acá aparte hay otro tema que hay que discutir. La clase capitalista que paga las coimas, la que está en los cuadernos de las coimas, en los cuadernos de Centeno, ¿cuándo va a responder por sus crímenes? Por ejemplo, el presidente Milei presenta la idea de que son víctimas. De ninguna manera. Un empresario multimillonario que controla el petróleo, que controla la energía, que controla los bancos, que controla la tierra y paga multas, coimas multimillonarias para acceder a la obra pública, para quedarse con un recurso natural, es enormemente responsable del vaciamiento del país. Nosotros tenemos 400.000 millones de dólares en el extranjero, producto de la fuga de capitales. ¿Cuándo van a pagar por todos esos crímenes? Al contrario, hay blanqueo de capitales, se los estimula permanentemente. Entonces me parece que este es un fallo que tiene características muy negativas, que viene a apuntalar a un régimen cada vez más antidemocrático.
Creo que Milei quiere reconfigurar el sistema político argentino a su medida. Este es un gobierno muy frágil, está atado con alambres, hay una enorme crisis económica, una gran crisis social, y entonces creo que apunta este fallo a correr a una persona que es importante en la oposición política, aunque no sea mi candidata. Por ahí estaba el debate, si era justicia realmente o si era un fallo político, si era una proscripción, básicamente. Ahí se movía. Mirá, si hubiese habido un fallo contra Macri, un fallo contra Milei, digamos, si acá se hubiese avanzado en serio, sí, tendría otra opinión. Claro. Como es solamente contra una persona en el marco de un proceso electoral, donde mucha gente te dice en la calle, yo antes estaba mejor, me parece que claramente hay que caracterizar este fallo como un fallo proscriptivo. El Partido Obrero lo rechaza tajantemente sin darle apoyo político al kirchnerismo. Claro, o sea, su crítica pasa por que sea la misma vara para todos, ¿no? Exactamente. Que no sea una justicia selectiva, por así decirlo, ¿no? Lo entiendo por ese lado. Totalmente. Si la justicia no es imparcial, no es justicia. Bueno, bien. Y la segunda pregunta respecto a la política nacional, ya que lo mencionaba justo al presidente Javier Milei, quiero saber más o menos qué balance hace de la gestión presidencial en estos casi 2 años de mandato. Una catástrofe. Estamos viviendo una catástrofe. Los jubilados revolviendo la basura, la juventud quedándose sin trabajo, fábricas cerrando en toda la provincia de Santa Fe, obreros cobrando en cuotas. Tuvimos un obrero portuario a punto de tirarse de un andamio. Estuve viendo sus redes el día de ayer y me enteré de la noticia. Un trabajador de 25 años de antigüedad que lo echaron como un perro y está reclamando que lo reincorporen. Y el sindicato, en lugar de defender al trabajador, sale a defender a la patronal diciendo que como no usaba un chaleco salvavidas, entonces por eso se merecía ser despedido. En la terminal Puerto Rosario todo el tiempo se cometen infracciones contra los trabajadores y contra el ambiente. Más de una vez se ha visto todos los desechos químicos y todas las porquerías que se tiran en el Paraná, ni hablar de las veces que se encontraron en terminal Puerto Rosario cargamentos de droga destinados a España. Yo no me olvido. Entonces tiene que pagarlo un trabajador, no. Me parece que este gobierno es un gobierno que quiere destruir los derechos laborales, que hemos conquistado los trabajadores. Los derechos laborales no son kirchnerismo. El kirchnerismo no tiene nada que ver con los derechos laborales. El kirchnerismo ha sido promotor de la precarización laboral bajo su gobierno. El derecho laboral es algo que ha conquistado el colectivo de trabajadores con muchos sacrificios, las 8 horas de trabajo, el aguinaldo, la jubilación. Y creo que Milei, como no tiene un plan económico, lo que busca es liquidar esos derechos colectivos para darle una clase obrera más barata a los empresarios, que están en un cuadro igualmente de crisis enorme. El endeudamiento de Argentina es explosivo. Estamos pagando tasas de interés más altas que el riesgo país que tiene la Argentina. Y en este contexto internacional de guerra, en este contexto internacional tan sacudido, me parece que realmente el gobierno de Milei está muy debilitado y está teniendo una política muy gravosa, que es sostener un dólar planchado de acá hasta octubre para evitar una devaluación que lo golpee, porque se sabe que si se devalúa la moneda va a haber un rebrote inflacionario, pero ese dólar planchado lo estamos pagando con un déficit en la balanza comercial, lo estamos pagando con un mega endeudamiento, lo estamos pagando con una crisis industrial, y esa deuda después la vamos a pagar los trabajadores. Así que me parece que la tarea del momento es ver cómo este gobierno no puede cumplir con su plan, porque si seguimos en este cuadro, yo realmente tengo mucho miedo que no quede Argentina para dentro de 2 años. Justo que mencionaba el tema del contexto internacional, de la guerra, ¿tienen también alguna opinión sobre la declaración de Milei, en este caso tomando partido por Israel? ¿Le merece alguna opinión? Sí, todo mi repudio. Primero que Milei no tiene acuerdo del Congreso de la Nación para declararle la guerra a otros países. En la Argentina, para que un presidente se meta en una guerra, tiene que haber acuerdo del Congreso. Sí. Ese solo motivo es un causal de juicio político contra un presidente. Luego esta guerra es una guerra de Estados Unidos, es una guerra del imperialismo buscando reconfigurar Medio Oriente en función de intereses sobre el petróleo, sobre el gas natural, sobre determinados recursos, para avanzar en una colonización a partir del Estado de Israel y del imperialismo norteamericano en Medio Oriente, que les permita avanzar hacia su objetivo de fondo, que es China y Rusia. Esto es una guerra que tiene características mundiales, y lo de Milei me parece que es sumamente peligroso porque nos alinea en una guerra internacional que el pueblo argentino no apoya, que vamos a pagar con el precio de la nafta, con el precio de los combustibles. Incluso ahora hay señales de alarma en las embajadas y demás por las represalias que pueda sufrir el país producto de este alineamiento tan despótico de Milei. Y me parece que hay que repudiar totalmente el bombardeo de Estados Unidos a Irán, hay que repudiar lo que está haciendo el Estado de Israel, que es una masacre contra el pueblo palestino,
Hay que repudiar estas guerras de procuración que utilizan terceros países para tratar de saldar el reparto del mundo, el reparto de sus recursos, el reparto de los mercados. Y bueno, y hay que hacerle una guerra a la guerra a partir de la organización de los trabajadores contra estos gobiernos que nos meten en conflictos, que lo único que traen es muerte, destrucción, contaminación y bueno, enormes peligros para un futuro de la humanidad, como puede ser una guerra atómica, que es lo que está en juego. Bueno, ya que mencionaba el caso del empleado portuario del día de ayer, justo me vino a la cabeza una pregunta, que es el tema de cómo desde la política se puede acompañar las problemáticas de los trabajadores. Creo que es algo que a mi criterio no pasa demasiado, y lo relaciono con una pregunta que hago siempre en este ciclo, y si la quiero pasar a usted, de ¿qué opina de la relación actual entre la política en general, entre el político, con la sociedad, con los habitantes? O sea, ¿cree que la política representa realmente los intereses de los habitantes, ve sus necesidades, vela porque su realidad mejore? ¿O qué opina hoy en día? Yo creo que esa relación está bastante fragmentada, a mi manera de verlo. Creo que la gente no se siente representada con el político hoy en día, y hay como una crisis de representación de cierta manera. Por eso a veces requiere a elegir a gente que venga de afuera de la política, ¿no? Muchas veces. Quiero ver qué opina usted de eso. ¿Los políticos representan a la gente hoy en día o están más preocupados por sus intereses partidarios que por la realidad de las personas? Yo soy socióloga, ¿viste? Entonces, no existe la gente, no existe la sociedad y no existen los políticos. Me permito problematizar la pregunta, ¿viste? Políticos hay políticos capitalistas, hay políticos capitalistas y políticos obreros. Sí. Algunos procedemos de la clase trabajadora y otros son políticos de los ricos. Como los ricos tienen contadores, también tienen políticos. Como los ricos tienen abogados, también tienen sus representantes en el Congreso, en los consejos. Claro. Y los trabajadores, así como tenemos nuestros representantes de los sindicatos, tenemos nuestros representantes políticos, porque los trabajadores también nos merecemos tener nuestra política. Sí, totalmente. Y la sociedad está partida en clases sociales. La sociedad tiene un estrato minoritario capitalista, rico, empresarial, propietario de la tierra, de los bancos, de la energía, y una enorme masa de la población que vive de su trabajo, de vender su trabajo, de vender su fuerza de trabajo, claro, a cambio de un salario. Entonces creo que hay que complejizar un poco. Yo creo que los políticos capitalistas le piden al conjunto de la sociedad, inclusive a los trabajadores, que los voten para luego gobernar para una minoría social que son los ricos. Y entonces ahí se produce una ruptura, una crisis de representación, claro, si lo querés poner en esos términos. Porque obviamente si yo quiero defender a los docentes, difícilmente puedo defender a la gente que quiere un ajuste en educación. Si yo quiero defender a los trabajadores portuarios, difícilmente voy a poder representar a los dueños del puerto. ¿Se entiende? Claro. Hay una coincidencia entre la política y la procedencia social de determinados intereses, y cuando se presenta la ilusión de que vos vas a representar a toda la sociedad, cuando en realidad vos representás un sector, lo que terminás haciendo es provocando una enorme frustración. Que quizás un poco lo que se vende desde gran parte del sector político de nosotros vamos a representar a todos. No hablamos de los intereses que representa cada uno, ¿no? Hablamos de el todo siempre. Exacto. En un sentido antes... Después en las gestiones se ve claramente qué intereses reales son los que uno defiende, ¿no? Pero en la campaña, por lo menos, obviamente que intenta instaurarse el relato de que, bueno, sí, nosotros vamos a procurar que toda la sociedad pueda vivir mejor. Y la realidad es que la sociedad tiene intereses antagónicos muchas veces entre un sector y otro. Por ejemplo, vos sos mi jefe, yo soy tu empleada, yo te pido un aumento de salario y a vos no te conviene dármelo. Claro. Y ahí hay algo que es irreconciliable. Yo en esa lucha siempre opto por el trabajador, porque sin el esfuerzo del trabajador, su gasto de cerebro, su gasto de músculo, de voz, no hay riqueza. Una máquina parada se arrumba. Necesita un trabajador para producir riqueza. Y bueno, el empresario vive de explotar al trabajador a partir de esos medios de producción que posee, que muchas veces los posee de una manera, digamos, producto de la explotación de ese trabajador, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que romper esa ilusión de que un voto es igual a un hombre. Un voto es igual a un hombre en la urna, pero cuando se abre esa urna, se abren todos los intereses sociales que están en juego, todas las confusiones, los aparatos. Las elecciones no son iguales, mi voto no vale igual que el de Puyaro. El voto de Puyaro vale muchísimo más que el mío, porque Puyaro es el gobernador, tiene medios de comunicación, representa intereses del campo. No es lo mismo. Yo tengo detrás mío a mis compañeros docentes,
a la juventud que está de acuerdo con mis ideas, digamos, lo nuestro es la expresión de otros intereses. Y creo que por eso también se trae gente extrapolítica, que para mí, para ser político no hay que ser licenciado en ciencias políticas, claro. Te quiero decir, no pasa por ahí, sí, porque la política pasa por otro lado, sí. Pero me refiero a extrapolítico de gente que no tiene nada que ver, con la militancia popular, que tal vez no está formada en la lucha política, pero que viene a darle una lavada de cara. Porque en realidad son gente nueva de los partidos viejos. Claro. Digamos las cosas como son. Te quiero decir, Reutemann era la cara del peronismo, que es un partido muy tradicional de la Argentina. Sí. Los periodistas que son candidatos ahora, por ejemplo, para Puyaro, son candidatos de la Unión Cívica Radical, uno de los partidos más viejos de nuestro país. No, entonces, se renuevan las caras, digamos, ¿no? Entonces es una manera de irle lavando la cara a viejas formaciones políticas para, bueno, darles un poquito, ¿no? Como cuando uno lava la cara de una casa, limpiando un poco, pero en el fondo la casa sigue teniendo los cimientos podridos, se sigue viniendo abajo, le sigue faltando un cambio de raíz, pero bueno, le van pintando la puerta para que parezca algo diferente. Por eso también se cambian los nombres. Si vos, por ejemplo, seguís el PJ, la UCR, han ido todos cambiándose los nombres, ¿dónde sabés cómo se llama? Te hago un desafío. ¿Cómo se llama la lista del PJ? No se sabe. No, la verdad no. ¿Me entendés? Uno más o menos los va identificando por los colores, hasta ahí. Sí. Pero... Y acá tenemos el problema de la boleta única, que tiene de bueno que no se roba la boleta, pero tiene de malo que se ultra personaliza la elección. Entonces vos lo que ves es la cara, la persona. Claro. Y detrás de esa persona, primero que hay muchos nombres, que siempre hay que revisar, y en la boleta única aparecen los primeros 3 o 4, pero la lista es muy larga, y ahí están los intereses. Y luego también terminás dependiendo de la fama de una persona, entonces, y el programa, y las ideas, cuál es tu plataforma, cuál es tu caracterización de la realidad, cómo ves el mundo, qué medidas propones para... ¿Por qué no vamos a salir con frases? No, obvio. Esa es una gran crítica que hago en todas las ediciones de este podcast, y es una de las preguntas que hago normalmente, de cuál es la vara para medir la gestión de un político, ¿no? En su cargo. Y justamente la crítica mía pasa por el biribiri del discurso político, de que hablamos y decimos frases hechas y ultra ensayadas, pero la realidad de la gente, o sea, ya sé que no está de acuerdo con el término de la gente, pero la realidad de las personas, de los trabajadores en este caso, tampoco cambia. Digamos, como que el político debería hablar en su gestión, con hechos concretos, concretas, medidas concretas, hay manera de verlo. Siento que hay mucho discurso, demasiado. También la política es un poco también, lamentablemente, es parte de, parece, pero la realidad de las personas no cambia. Sí, aparte ni siquiera hay grandes discursos, te quiero decir. Vos en otro momento, si uno piensa, no, la vieja política de los griegos, esta parte mucho tenía que ver con la locuacidad, con la capacidad de hablar en público, con la capacidad de dar grandes discursos, desenvolver ideas. Yo no veo eso. Claro. Yo veo, digamos, uno que te dice tal es tal, entonces Aliar es Milei, otra persona que te dice tu intendente y se vota concejal. Bueno, en mi caso, que yo no soy político, no soporto desde el sentido común de ciudadano ver frases hechas como vamos a cambiar la realidad, venimos a mejorar. No me sirve. Sirve que me digas qué vas a hacer con tal problema, porque la gente quiere eso al fin y al cabo. No quiere que le digas, sí, nosotros vamos a hacer lo que haga falta para mejorar la realidad y todo muy en abstracto, ¿no? Me parece que el votante, el ciudadano, quiere decir, mira, yo no llego a fin de mes, en mi barrio no hay seguridad, ¿qué vas a hacer con esto? Háblame de este problema, ¿no? Y con el tema del salario, porque vos me preguntaste la relación con el trabajador, sí. Yo creo que tenemos que ir a una campaña contra la precarización laboral, que reina en Rosario, reina el trabajo monotributista, que en realidad no es un independiente, sino que es una persona que trabaja para un hospital y tiene que facturar para que lo contraten. No corresponde, esa persona tiene que tener una relación contractual en estado de dependencia, por eso te da RT, te da obra social, te da aportes jubilatorios. Tenemos que discutir fuertemente un aumento de salarios y el que tiene que dar el ejemplo es el municipio en primer lugar. Médicos, enfermeros, trabajadores de las infancias, docentes. Me parece que tenemos que discutir fuertemente, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, porque finalmente ese es el rasero que iguala todo. También lo veo mucho en el trabajo joven, por ejemplo. Gente de mi edad, amigos conocidos, que la realidad con sus derechos laborales no es la mejor, por no decir que es paupérrima en ciertas situaciones, ¿no? Con las condiciones malas en las que trabajan. Obviamente que el que tiene suerte de trabajar en blanco, porque hoy en día, siendo joven, incluso en varios sectores, digamos, trabajar en blanco ya es como un lujo, parece. Totalmente. ¿No?
Creo que eso también es un tema que debería darse importante, digamos, principal importancia, por así decirlo. Y si el municipio contrata de manera correcta, con el trabajo bien registrado, tiene más autoridad para ir a decirle a los privados que no pueden contratar, por ejemplo, en negro en todo el polo gastronómico. El otro día salió el dato que el 80% del servicio gastronómico está no registrado, y ahí trabaja fundamentalmente gente joven, que trabaja de eso para poder estudiar. Sí. Y acá hay un Ministerio de Trabajo. Sí, es la realidad. Tendría que haber un control del Estado para que los empresarios registren de manera correcta a los trabajadores en el convenio colectivo de la rama, y de esa manera, bueno, garantizar que los trabajadores estemos mejor. Hay una política de precarización del empleo que no tiene fondo, y creo que este es un tema que tenemos que discutir fuertemente. La izquierda siempre lucha contra la precarización laboral, y vamos también a hacer nuestro esfuerzo para que Rosario no sea la capital del trabajo en negro. Bueno, Carla, la verdad, antes del cierre le quiero agradecer. Sé que es una semana movida, la última semana de campaña, que por ahí hay muchas actividades, mucha militancia. Le quiero agradecer por el tiempo que destinó a nosotros. Y bueno, la verdad que desde mi punto de vista consideré muy amena la charla, porque siento que siempre se puede encontrar un punto de coincidencia en algunas cuestiones, y también está bueno poder abrirse a distintas ideas y poder intercambiar. Justamente de eso creo que se trata la política y sobre todo la democracia. Así que de mi parte, como conductor, de Francis en las cámaras, le agradecemos por darnos el espacio y darle el mensaje final a la gente de cara a estas elecciones. Le dejo vía libre y bueno, le agradezco mucho. No, yo les agradezco a ustedes que se hayan tomado el tiempo de venir hasta acá, hasta nuestro local, que estemos pudiendo charlar de esta manera tan amable, poder tener un debate más a fondo. Y bueno, el próximo 29 de junio se votan 13 concejales. La izquierda está a un pasito de entrar por primera vez al Consejo. Si nosotros entramos, va a haber una voz diferente que hoy nos escucha en el Consejo, y va a estar nuestro compromiso de luchar siempre junto a los trabajadores por el trabajo, por el salario, por las jubilaciones, por la urbanización de los barrios, con independencia política de todos los que nos gobiernan, que esa es la marca de agua de la izquierda, defender a los trabajadores hasta las últimas consecuencias. Así que el domingo te invito a que nos votes, para que por lo menos cambie algo, que sea que la izquierda entre al Consejo. Bueno, Carla, muchas gracias. Un placer, la Igualmente. verdad. Cerramos esta cuarta edición de Perspectiva Política. Agradecer a Carla, obviamente, por recibirnos, a todo el equipo, por el excelente trato desde el primer momento. Eso siempre lo destaco porque me parece algo muy importante. A Francis en las cámaras y a toda la gente que sigue este ciclo de entrevistas, ya en su cuarta edición, que siempre ve los videos, que deja un like, que se suscribe, que comenta. Y bueno, decirles que este es un largo camino y bueno, recién está empezando, pero nos vamos a ver muy seguido por este canal. Así que gracias, Leonardo Bazán. Para ustedes ha sido un gusto y nos vemos la próxima. Chau, chau.